Hola, bienvenidos a Neurohistorias Conciencia. El día de hoy, Shirley Camarán y Marlene Salvatierra trajeron un invitado estrella. Tenemos con nosotros al profesor universitario, magíster y aduanero Ediver Eliazar Martínez Jurado Contreras. Bienvenido, Ediver. Muchas gracias, Bienvenido, profesor. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la oportunidad que me dan de participar en este proyecto tan hermoso que ustedes tienen. Un interrogatorio. Aquí ¿Estás estamos. preparado? ¿Listo? Creo que sí, veremos. Esperamos buenas respuestas, entonces, Ojalá. buenas anécdotas. Ojalá. Este podcast no podría ocurrir sin la ayuda de nuestros patrocinantes. Gracias por Ediver, como parte de esta experiencia de compartir nuestra vida como seres humanos, como profesores universitarios, nació esta iniciativa de contar nuestras historias desde la neurociencia. ¿Qué Qué tal? bonito. Y bueno, nos acompañas hoy para Gracias. responder un conjunto de preguntas de ti, de tu historia, Hola. y que nuestro público conozca más allá de lo que es el profesor universitario en aula presencial o virtual. Entonces, lo primero que vamos a hacer es un viaje personal y de vocación. Perfecto. Bueno, tú me conoces, a Shirley también la conoces. Cómo no, te va a placer. Y nosotras vamos a ser la moderadora de este podcast. Siéntete a gusto, en casa, relájate, sin nervios. Y bueno, a continuación, la primera pregunta. ¿Cómo no? Este es un bloque para saber acerca de tu vocación docente. Y la pregunta es, ¿quién es usted? ¿Y cuál es la materia que lo identifica o lo caracteriza en esa labor como profesor universitario? Bueno, primero que todo, agradecido de la invitación, mis dos grandes amigas, la profesora Marlene Salvatierra y la profesora Shirley Camarán. Me siento muy honrado, muy agradecido de estar aquí en este momento grabando con ustedes esta iniciativa que han tenido y me siento honrado porque esto es un proyecto que sé que irá a más y que le auguro muchísimo éxito. Amén. Inicialmente eso. Gracias. Bienvenido entonces. Gracias. ¿Quién soy yo? Bueno, yo soy Ediver Martínez, como ya me presentaste. Académicamente soy licenciado en Ciencias Fiscales, egresado de la Escuela Nacional de Hacienda, tengo la mención en aduana y soy docente universitario exclusivamente desde hace 18 años. Aunque yo antes había tenido algunos pininos, incluso siendo estudiante universitario, fui preparador en un momento determinado de mi vida, pues siempre me gustó la parte académica. ¿Y cuál es el área que Mi área- enseñas con más pasión? La que enseñas con más pasión. Clasificación es el área. Quizás más adelante te cuente algunas anécdotas sobre eso, pero esa es mi área de preferencia académica e incluso laboral. Porque en algún momento de mi vida viví de ella y hoy por hoy estoy volviendo a vivir de la clasificación arancelaria. Entonces, evidentemente, es una materia que me gusta, me fascina. La doy por vocación y la doy porque me gusta, y esa combinación de cosas es agradable porque al final del cuento no estoy trabajando realmente, sino que estoy haciendo algo que me agrada, porque es que trabajar forzado es difícil cuando haces algo que realmente no te No te termina, gusta. no te llena. Exacto. Y clasificación a mí me llena muchísimo. Fíjate, hace un momento dijiste algo muy particular, que fuiste preparador en alguna faceta de tu vida. Y la siguiente pregunta es precisamente si alguien o hubo alguna persona, alguna experiencia que te motivó a querer hoy en día a ser profesor universitario. Sí, bueno, entonces retomo la anécdota que dije que iba a contar y lo puedo contar inmediatamente. Yo siendo universitario, no sé si cabe en este momento, yo fui universitario varias veces hasta que me gradué. Entonces yo pasé por varias cosas, yo fui cadete naval, yo estudié en la central, etcétera, etcétera, pero al final caí en la Escuela Nacional de Hacienda por situaciones X, y me gradué en la Escuela Nacional de Hacienda. Estando algo así como en cuarto año, hubo un profesor que lo puedo nombrar porque es de mi alta estima, el profesor Jesús Armado. Él me daba técnicas de clasificación arancelaria, casualmente.
Entonces, a mí me costó muchísimo esa materia en la universidad, me costó mucho. Y de hecho me costó tanto que fue la única materia que me reprobaron siendo en la licenciatura. Y me la reprobaron 3 veces. O sea, porque vi 3 clasificaciones y las 3 fueron aplazadas. Las 3 me aplazaron. Entonces, ¿qué sucede? En relación Fuerte declaración. Sí, y pero entonces en relación a tu pregunta, eso hizo en mí un reto. Porque yo decía, oye, la única materia que me reprobaron, y no por el profesor, porque, repito, me preguntaste quién fue mi estímulo. Hubo muchos, pero quizás él particularmente fue el que marcó el rumbo de lo que eres hoy. Sí, porque yo quería demostrarle a él y a mí, más que a él, quería demostrar que yo podía con clasificación de área. Y tanto pude con clasificación de área que al final me convertí, no en un experto, pero sé bastante de clasificación de área y doy clases de clasificación de área, y quizás ese fue mi estímulo inicial, que me aplazaran la materia de la cual hoy soy profesor. Y quizás convertirse al día de hoy en un gran reto y la principal fuente de tu saber, conocimiento, y por el cual te haces conocer en el mercado. Es así. Esta anécdota del profe nos lleva a la primera enseñanza. O sea, frente a las caídas, frente a un 2, un 1, no desfallecer, no desmayarse, porque después podemos ser los especialistas que enseñemos a los demás de eso que tanto nos costó una vez. Claro, porque la situación no es caerte, siempre te vas a caer. O sea, independientemente de lo que hagas en la vida, te vas a caer. Lo importante es no quedarte en el suelo. Exacto. Lo importante es levantarse. Exactamente. Y en ese mismo orden de idea, Giver, cuéntanos, si te acuerdas, ¿cómo fue la primera vez que llegaste a un salón de clase? Bueno, yo creo que para el docente universitario eso es un recuerdo indeleble, porque quizás, repito, yo en un momento fui preparador, pero la primera vez que entré como docente universitario en la Universidad Simón Bolívar, porque yo fui docente antiguamente en otras instituciones, yo fui docente en el título, yo fui docente en la Marítima, y No, pero vamos a la primera experiencia como docente, no importa la universidad. Mi primera experiencia como docente, pero es que me retrotraigo a la Simón Bolívar, y te digo por qué, sin menosprecio y sin menospreciar, vaya la redundancia, las universidades anteriores donde yo di clases. Pero la Simón Bolívar era como un sueño, ¿no? Era como ser de la Simón Bolívar, ¿no? O sea, sí, el renombre que tiene la institución a nivel mundial. Que las otras que he nombrado no es que eran malas. Lo que pasa es que la Simón Bolívar es la Simón Bolívar en La Guaira, en Caracas. Y en el mundo. En el mundo. Entonces, el llegar a ser docente de la Simón Bolívar fue una situación bien interesante y bien agradable. Y ese primer día que yo entré a clase, quizás era un sueño cumplido, porque cuando yo decidí ser docente, yo dije, yo quiero ser docente en una universidad donde el ser docente realmente sea un reto. Total. Entonces, cuando llego a mi primer día de clase, evidentemente nervioso como cualquier profesor o cualquier persona que se enfrenta a un grupo de personas que entienden que tú sabes un poquito más que ellos y que de alguna manera tú tienes que transmitir conocimiento, porque al final del cuento lo que hace el profesor es transmitir algún tipo de conocimiento. Entonces ese día, claro, fue de mucho nervio, fue de mucha tensión. Si somos realistas y realmente no decimos mentiras, el momento exacto no lo puedo recordar, estamos hablando de 18 años, ¿no? Pero la sensación evidentemente queda en el espacio, y yo sé que fue un momento bien interesante ese primer día de clase, porque era el cumplimiento de un reto, era el llegar a donde quería llegar, y tanto que quería llegar que hoy tenemos 18 años en esto, gracias a Dios. Mira, qué bonito escuchar eso, porque fíjate que uno siempre ve las universidades más reconocidas del país como el mayor de los retos, y el formar parte de ellas es un gran compromiso, ¿no? Total. Y más en la era de hoy. Pero si alguien te pudiera decir,
Ya nos dijiste que tienes recuerdos vagos de ellos, pero me imagino que entre el Legiver que fue y empezó hace mucho tiempo, 18 años atrás particularmente, y el que es hoy, ¿qué rescatas de eso? ¿Qué puedes definir o qué ha definido tu carrera? Mira, primero ser docente universitario es una profesión extremadamente hermosa y reditúa no solamente en la cuenta bancaria, sino que reditúa en el saludo en la calle del alumno que te reconoce. Y de hecho, ¿qué rescato de Legiver de hace 18, hace 15, hace 13 años a Legiver de hoy, 2026? Rescato el hecho cierto de que hoy mis alumnos son mis colegas y son colegas reales. Es decir, yo en este mismo momento trabajo con una alumna que la tuve sentada en mi aula y hoy por hoy hablamos de tú a tú como colega y eso es hermosísimo. Y de hecho la primera vez que tuvimos una reunión, porque uno ve muchas caras y quizás el alumno se queda con el profesor, pero el profesor es más difícil quedarse con el alumno, y entonces ella me dijo: profe, claro que usted me dio clase y tal, qué sé yo, y me echó el cuento. Y luego me sentí tan orgulloso de eso, porque yo dije, algo hicimos bien, algo estamos haciendo bien, que hoy por hoy ese niño, esa niña que entró bisoño y entró con el sueño de ser profesional, hoy por hoy te diga colega y trabajemos de tú a tú. Eso rescato el hecho cierto de que estamos haciendo historia, porque estamos sembrando en la nueva juventud, la nueva gente, en lo que estamos dejando. El legado nuestro sencillamente es ese profesional que hoy por hoy es nuestro colega. Total. El profe Martínez Jurado nos ha contado sobre su evolución como profesor universitario, pero nos interesa, profe, en medio de este interrogatorio, conocer su postura, lo que ha significado ser profesor universitario en Venezuela. Bueno, ser profesor universitario en Venezuela en este momento representa un reto, pero que si tienes vocación, te gusta dar clase, te gusta ser docente, porque es que más allá de dar clase es gustarte de ser docente, gustarte la transmisión de conocimientos, es que te guste el ambiente académico. Más allá de hablar de otras cosas, es un reto que hay que asumir y ya. Perfecto, y muy atinado en ese aspecto. Y un poco haciendo retrospectiva, ¿para dónde se inclina más? ¿Presencial o virtual? Si me preguntas, yo diría que presencial. A mí me gusta mucho el calor del aula, me gusta la interacción directa con el alumno, la pregunta inmediata. Lo virtual no me incomoda. De hecho, doy cursos virtuales. Y en algún momento hicimos algunas cosas virtuales, pero si me preguntas, me inclino por la presencialidad. Yo creo que la presencialidad es importante para uno como docente y para el alumno como alumno, pues. Totalmente. Es una opinión aceptable. Gracias. Dice que el profesor Jurado y nosotras formamos parte del equipo de profesores que durante la pandemia sensibilizaron a los profesores de la sede del Litoral y de Sarteneja en el uso de las tecnologías para poder atacar ese momento y mantenernos activos en la educación. Y lo hicimos por la contingencia, pero volvimos a Cambori y estamos de nuevo 100% presencial, y qué chévere que a usted le guste la presencialidad también. Claro, porque fue un momento coyuntural. Sin embargo, evidentemente tenemos que reconocer que en este momento de la historia de la humanidad la virtualidad es extremadamente importante y no se puede soltar a mano. O sea, la virtualidad es un elemento que tú no puedes perder de vista, pero repito, yo la ejerzo, yo clases virtuales, no es que esté peleado con la virtualidad, pero si me preguntan, a mí me gusta más el aula. Fíjese, profesor Martínez, nosotras sabemos que para el común denominador, el profesor universitario está en aula, virtual o presencial, transmite conocimiento, realiza evaluaciones y corrige. Y no hay un más allá para el común de quienes nos escuchan, pero nos interesa que en este momento nos ayuden a conocer la vida académica del profesor Martínez, pero visto desde la investigación y sus contribuciones, porque el docente universitario es más que la actividad en aula. Claro, y eso es un mito, y hay una falsa creencia
de que el profesor es el que da la clase y después que sale de clase se acabó la clase, ¿no? El profesor es profesor 24 horas al día, o sea, el verdadero docente 24 horas al día, y para tú dar una clase, eso tiene atrás muchísima investigación. En mi área particular, que es una área muy técnica, que es clasificación arancelaria, constantemente hay modificaciones del arancel, hay modificaciones, hay gacetas nuevas, hay nuevas reglas legales. Ahorita estamos poniéndonos al día porque se acabaron, o sea, suspendieron algunos, integraron otros. Entonces, al final, esto es un constante investigar. Y cuando tú das una clase, esa clase dura 1 hora, 2 horas en aula, pero son 3 horas preparándola, son 3 horas después corrigiendo quizás el trabajo, 4 horas corrigiendo el trabajo que le mandaste a los muchachos en el aula, y el resto del día es leyendo, que puedes traer de nuevo el aula, porque es que al final, si nos volvemos repetitivos, si nos volvemos unos robots y decimos lo mismo que decimos todos los años, en 10 años vamos a decir cosas que ya no tienen vigencia. Entonces, por supuesto que el docente universitario no es el aula, el docente universitario es toda una integridad de cosas: investigar, leer, escribir, y al final la punta del iceberg es dar la clase. Totalmente. Fíjese, y dentro de ese investigar y preparar cada clase y bueno, evidentemente contribuir a nivel de proyectos, investigaciones, ¿hay alguna contribución, algún proyecto, alguna investigación, un paper que particularmente haya llamado la atención o se incline por él mucho más o por el cual se sienta orgulloso? Bueno, sí, yo tengo como 4 o 5 papers, y tengo 2 particularmente que me agradan mucho, y de hecho los utilizo hoy por hoy incluso en clase. Yo escribí en un momento algo sobre el arancel de aduana, que es mi punto fuerte de académico, y escribí sobre una reforma que hubo en un momento determinado, y tengo en vista revisar ese trabajo, porque ya hubo una reforma sobre la reforma por la cual yo escribí. O sea, entonces hay que revisar ese trabajo, pero la base está allí. Y también hice un paper que me gusta muchísimo, que es sobre mercancías como concepto. No voy a hablar mucho de eso porque no vale la pena, pero como mercancía como concepto, y acuñé un concepto que yo lo doy en clase de mercancías, porque mercancía no tenía realmente un concepto dentro del comercio ante la aduana, y en ese paper yo acuñé un concepto. Bien o mal, pero lo acuñé. Qué chévere. Y que entonces en este momento, si tuviese que elegir dedicarse a la docencia o a la investigación, ¿cuál sería su elección? Mira, a mí me gusta mucho la docencia. Yo soy investigador porque tenemos que ser investigadores, como dije antes, pero a mí me gusta mucho la docencia, a mí me gusta mucho la presencialidad, como dije antes, me gusta mucho el transmitir el conocimiento, me gusta mucho el aula, me gusta mucho virtual o presencial, me gusta ser docente. Totalmente. Creo que a muchos, y por eso es que hoy en día seguimos o tenemos los años que tenemos en el campo docente. ¿Cuál considera que son los retos que tiene tu área en particular y que están al sol de hoy en tendencia y que son más prometedoras? Mira, en mi área hay muchísimas cosas nuevas. Yo soy de aduana, pero además soy de comercio exterior, ¿ok? Entonces, el mundo no se para, el mundo se mueve, el mundo se integra, y por ejemplo se acaba de firmar un acuerdo entre Mercosur y Europa, que eso va a traer, no es un paper, eso va a traer una enciclopedia, porque hay mucho que escribir con respecto a eso. Hay muchísima, eso es a nivel de exterior, ¿no? De comercio exterior, comercio internacional, pero hay también a lo interno muchísimas modificaciones, hay muchas cosas nuevas. Está la BUCE, que es la taquilla única de comercio exterior, está la parte de la modificación de los aranceles, están unas normas legales, es decir, retos, y como docente, muchísimo. Investigación, cualquier cantidad, temas, todo un menú de temas que podemos investigar. ¿Y dónde
usted propondría mostrar esos temas? ¿En una publicación arbitrada o en un congreso? Yo creo que en ambos, o sea, es que una cosa no te quita la otra. ¿Pero con cuál te sientes más cómodo? En congreso, porque es que yo soy más de hablar, soy más de presentar, soy más de aula. Entonces, viendo el congreso como un gran aula, entonces yo soy más de congreso que de escribir. Chévere. Gracias, Gilbert. Gracias. Fíjate, hemos hablado más que todo de esa experiencia que tenemos como docentes y de esa vida personal y lo que somos. Y es el momento de entrar a la parte de anécdotas, ¿no? Que esa experiencia en aula que nosotros todos tenemos muchas historias que contar. En este caso, si recuerdas, si no, no pasa nada. ¿Hay alguna anécdota divertida, conmovedora, inusual que hayas vivido dentro del aula que nos puedas compartir? Bueno, sí, en este momento, con 18 años en aula, quizás existen muchas anécdotas, pero buscar una en particular quizás te pudiese decir que en algún momento sí, en algún momento un grupo de mis muchachos, de mis alumnos, yo cumplo años en agosto, 24 de agosto, y entonces en agosto normalmente no estamos en clase. Y entonces en algún momento un grupo de mis alumnos me sorprendió con una pequeña reunión, me engañaron y me cantaron cumpleaños estando fuera del aula. No fue en el aula, pero fue... egresados de tu asignatura. No, sí, acabamos de terminar el trimestre y entonces porque a mí nunca me cantan cumpleaños porque siempre estoy de vacaciones. Bueno, a mí me pasa lo mismo. Nos pasa lo mismo, a todos nos pasa lo mismo. Chiqui también es de agosto y yo soy de diciembre, así que no hay forma de celebrar el cumpleaños en aula. Exacto. Pero todas las clases terminan siendo una celebración, un momento de relajarse. Yo tengo una anécdota de aula del profe Gilbert y aunque no la viví porque no estuve allí, vi una fotografía de él cargando un bebé mientras su alumna presentaba un parcial. Qué bonito. La mamá del bebé. Qué bonito. Y eso lo he visto en redes que en otras latitudes otros profesores lo han hecho y Gilbert Martínez en Nación Bolívar lo hizo y quedó registrado en una foto. Qué bonito. Te cuento rapidito y gracias por traérmela. Y qué bonito recuerdo, de verdad que me traes un bonito recuerdo. Ella era una niña, o sea, una alumna que tenía clase conmigo. Teníamos un parcial de clasificación arancelaria y ella, por razones X, tenía que llevar a su bebé, que tendría el bebé como año y medio, 2 años, un bebé muy pequeño, quizás menos incluso. Y entonces ella estaba pendiente del examen y el bebé estaba muy inquieto. Y yo soy padre, y entonces, bueno, nada, ese instinto inmediatamente de agarrar el nené y cargarlo mientras ella hacía el examen, y me tomaron esa foto que quedó para la anécdota. Gracias, profesora, por tenerme ese recuerdo tan bonito. Que tú veas, Ay. en todos lados estamos siendo grabados. Así es. Bueno. Y bueno, estamos en vivo. Fíjense, en este mismo orden de ideas con las anécdotas. Y más allá del hecho cierto de ser especialista en un área y tener que dar lo mejor de uno, transmitiendo un contenido, haciendo llegar la información, hay otros desafíos del aula. Cuéntanos de algún otro desafío, más allá de que tú tienes el conocimiento, pero hay cosas que se presentan en el aula que no tienen que ver con el contenido, ni siquiera con lo que tenemos programado para ese día. ¿Te ha pasado algún desafío? Sí, cómo no. De hecho, es que el trabajar con seres humanos es lo que tiene, ¿no? Y entonces, al final del cuento, el estar constantemente con seres humanos es estar constantemente al acecho de que te pueda pasar algo, ¿no? Desde un alumno que si ahora se comienzan a alumnos que te lloran en el aula y tú no sabes cómo responder porque nosotros somos docentes y entonces hay veces que no sabes cómo responder en un momento determinado y bueno, entonces respondes como ser humano y entonces el alumno llorando, porque en un momento me tocó un alumno llorando y yo parar toda la clase y salir a hablar con él y tratar de entender qué le pasaba. Quizás no tenía las herramientas fundamentales para poder ayudarlo, pero en ese momento
quizá él necesitaba ese pequeño espacio que yo le di. Entonces, constantemente nos enfrentamos a seres humanos y como ellos, insisto, siempre habrá una anécdota que contar, un chiste mal habido, una palabra mal pronunciada, que se convierta en un chiste. Incluso todos sabemos que los docentes tenemos algún sobrenombre, un apodo. Algún apodo, eso voy. Entonces, en algún momento, después aprovechen de comentar cuál es el apodo. Así es. Este es el momento. Siendo cuando uno tiene más o menos confianza, cuando estás por allá por semana 11, semana 10, que ya tus alumnos te tienen cierta confianza, entonces en el momento que nos pusimos a hablar de los apodos de los profesores, y bueno, no vamos a hablar de nadie aquí en particular, pero salen muchos apodos, y le pregunté, ¿y el mío? Y me quedé con la duda porque nunca me lo quisieron decir. Este es el momento. Aprovechen, egresados todos, de escribir cuál es el apodo. Pero cosas así que constantemente te pasan en el aula y el aula es risa, el aula es tristeza, a veces el aula es alegría y el aula es, al final del cuento, vida. Son emociones, sin duda. Son una montaña rusa de emociones en la cual cruzamos alrededor de 12 semanas cada trimestre y que conocemos no en profundidad, porque no nos da en 12 semanas de conocer en profundidad ese ser humano que tenemos sentado en aula, pero sí que nos da esos rasgos más importantes y que van a ser fundamentales para el desarrollo profesional de cada uno de ellos. Profe, pero me pasa cosas interesantes, disculpen un minuto. Claro, tú no tienes en 12 semanas, en 3 meses no tienes oportunidad de conocer a un ser humano a profundidad, evidentemente. Pero me pasa que a veces le doy 1 o 2 o 3 materias a un mismo alumno. Entonces, en la medida que vamos avanzando, la relación se va incrementando. Y entonces llega un momento en que el día que se gradúan es tu amigo, al final del cuento. Entonces, lo vas conociendo. Eso va a la próxima pregunta. Bueno, imagínate. ¿Hay algún exalumno que haya logrado un éxito notable o que recuerdes con una habilidad específica que haya tenido un impacto en tu vida, en tu clase, en tu asignatura? Parte de tu legado, Joel, como profesor. Sí, bueno, de hecho lo decíamos temprano. Conozco, no voy a decir nombre porque no importa, pero estoy trabajando con una exalumna mía que está en una gran empresa en este momento y ahorita nos tratamos como colegas. Hace 2 meses, 3 meses fuimos a un evento en la Cámara de Comercio, o de la Cámara de Comercio, el día de aduanero, y ahí me encontré otra alumna que luego de graduarse de licenciada en Comercio Exterior, se graduó de abogada. Y entonces, inmediatamente que nos vimos, me reconoció y fue extremadamente agradable, porque es que entonces ese mismo día tuve la reunión, casualmente, y no estoy mintiendo, tuve la reunión con la alumna esta que le estoy diciendo, que tuvimos la reunión, y me encuentro con esta niña que es abogada y que también está haciendo una labor extraordinaria en su empresa. Entonces, como ellas dos, que te lo traigo como ejemplo, mucha gente en el camino te consigue mucha gente. En este momento se acaba de graduar un compañero, que le digo compañero porque le di clase varias veces. Él venía de otra carrera, llegó de nuevo y se graduó ahorita, y es mi amigo, y hoy por hoy me llaman, profe, tengo esta duda con la clasificación, entonces al final se convierten en tus compañeros, en tus amigos, se convierten en tus compañeros de trabajo, y eso es súper agradable. Así es. Hemos llegado al último bloque y no se imaginan las cosas que han pasado en los cortes. Algo así como un podcast por ahí muy famoso. En esa andamos. Pero bueno, fíjense algo. Nosotros hemos tratado de conocer al profesor Martínez Jurado Contreras un poquito más allá del aula el día de hoy. Sé que hay muchas otras cosas que querrán saber de él. Esta es la primera invitación de muchas. Gracias. Y queremos que ustedes comenten, nos digan sus impresiones, qué otras cosas les gustaría saber de sus profesores, de quién, qué otros profesores quisieran escuchar. Y queremos cerrar este encuentro
con una reflexión y consejos como especialista, como profesor universitario, como persona, ayudar a los estudiantes de hoy? Mira, yo utilizo una frase que creo que viene a colación por la pregunta que me acaba de hacer. ¿Qué consejo puedo dar? Eso de dar consejos es como muy pretencioso, ¿no? Entonces, al final, doy mi opinión. Yo digo que el conocimiento es un morral que no pesa. Entonces, el aprender constantemente de lo que sea es importante. Y quizás en estos momentos de situación país que a veces nos desmotiva, es importante entender que debemos superar esa desmotivación y seguir estudiando, seguir adelante, seguir aprendiendo, porque es que más allá de lo académico y más allá de lo que te pueda representar un título universitario, el conocimiento te da la capacidad cierta de tener unas mejores relaciones públicas, mejor relaciones con tu gente, mejores relaciones con la comunidad, de sentirte bien contigo mismo, el tener conocimientos de lo que sea. Yo no estoy diciendo que tengas que ser un summa cum laude ni estudiar una carrera, no, lo que tú quieras. La idea básica es que nunca se deje de aprender, porque el conocimiento, repito, no pesa. Y como decía mi pana Albert Einstein, es para mí, decía que todos somos ignorantes, lo que pasa es que no todo el mundo ignora lo mismo. Entonces, al final de cuentas, hay que seguir estudiando, hay que seguir preparándose, y ese morralito siempre meterle algo, porque no pesa, pero ayuda bastante. Ahora, en una recomendación tal vez dirigida a aquellos que están empezando esa carrera como profesor universitario en el área docente, ¿cuál es la lección más importante que debe aprender desde el primer día, en particular ese que está incursionando en la docencia? Mira, yo creo que primero que todo es respetar a la persona que tienes enfrente. Es decir, tú tienes el conocimiento, pero tienes delante de ti personas que quieren aprender de ti. Entonces, hay que bajarle un poquito el ego, porque a veces pecamos de ego, porque creemos que lo sabemos todo, y al final, como acabo de decir, somos ignorantes, y de repente el que está sentado ahí delante de ti incluso puede saber más que tú en un momento determinado. Entonces, hay que dejar el ego a un lado, hay que ser humilde, hay que respetar a que está enfrente, y sobre todo hacerlo con cariño, hacerlo con ganas de que el que está delante de ti se lleve un buen recuerdo de tu clase, además aprender. Totalmente de acuerdo. Mucha mística. Y es que ese momento del aula no es unidireccional. No. Es un momento bidireccional. Total. Aunque ustedes no lo crean, nosotros también aprendemos de ustedes. Y aprendemos muchísimo, Así. muchísimo. Eyiver, ¿cómo cerramos contigo? ¿Hacemos otro programa? Cuando ustedes quieran me invitan y hagan. Y este programa estuvo un poco serio, pues, bueno, pero después hacemos un programa más alegre. Más alegre. Bueno, ¿cómo resumirías entonces en una frase la labor docente? Una frase de la labor docente es un modo de vida. Una decisión de vida. Es una decisión de vida y es un modo de vida. Es un modo de vivir. El ser docente es un modo de vivir. Nos quejamos tanto de los docentes, pero ¿cómo lo amamos? ¿Verdad que sí? Sí, que al final de todo este trayecto somos unos servidores. Total. Unos servidores que en algunos casos nos convertimos en el área profesional, otros en el área humano, porque muchas veces en el aula se reflejan conductas que vienen padeciendo los estudiantes por la difícil quizás modo de vivir y atravesar su proceso estudiantil, y bueno, uno termina siendo esa guía, como quien dice, psicológica, con desconocimiento, pero en la medida de la experiencia que uno tiene tratando de apoyarlo, ¿no? Claro, y es que además tú tienes frente a ti una variedad de personas, porque no todos son iguales, ¿no? Y gracias a Dios. Entonces, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista del conocimiento, desde el punto de vista de cómo ven la vida, es decir, tienes una cantidad variopinta de gente frente a ti, y entonces ahí es donde tú tienes que
tratar de equilibrar las emociones y tratar de ser ecuánime con todo, ¿no? Entonces, eso también a veces no es fácil, pero uno lo intenta. Eliber, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Gracias por este ratico. Gracias a ustedes. de verdad. Y bueno, quedamos atentos a sus comentarios. De verdad, muchas gracias por haber asistido al llamado a poder entablar con nosotros esta conversación y apoyarnos en estas locuritas en el cual estamos materializando ideas que, bueno, tenía muchísimo tiempo. No, pero qué rico que existan proyectos como este, qué rico que existan locuritas como estas, como tú dices. Y al final del cuento, esto es lo que se quiere, que haya proyectos, que haya ideas y que para todos hay. Sí, señora. Sí. Sí. Gracias, un placer. A ustedes.